Bienvenido, bienvenida. Diagnostica y trata el dolor lumbar. Te voy a presentar la solución miofacial. Como te decía, ¿te gustaría conocer una herramienta práctica, simple, efectiva y económica que te ayude a tratar a tus alumnos, pacientes, clientes con su sufrimiento? Bueno, quédate porque te prometo que esta masterclass te va a resultar muy interesante. Te cuento un poquito cómo organicé este curso online. Lo dividí en 3 módulos, ¿sí? Donde veremos en Develando el Misterio, haremos una presentación sobre nuestro problema, sobre el dolor lumbar. En un segundo módulo veremos lo que es el diagnóstico, le he llamado calentando motores. Y por último, en el tercer módulo, veremos manos a la obra, ¿sí? Nos meteremos de lleno con el tratamiento. Vamos a ver entonces, y vamos a empezar por supuesto por el principio, develando el misterio. En este primer módulo lo he dividido en 2 perlas de contenido y veremos una introducción, una presentación del tema y luego te mostraré algunos o diferentes tipos de dolor lumbar. Vamos entonces a por ello, como dicen los españoles, que es un término que me encanta. ¿Qué vas a descubrir entonces en esta primera lección, en esta primera perla de contenido? Veremos la incidencia, veremos estadísticas y datos muy interesantes sobre la prevalencia del dolor lumbar, veremos las causas probables, algunos mitos y realidades, veremos terminología de uso común, ¿sí? Tanto por médicos como por pacientes, y veremos los tratamientos habituales o que habitualmente se utilizan para tratar el dolor lumbar. Entonces, el dolor lumbar se ha convertido, sabemos, en una epidemia global. Afecta a millones de personas y limita la calidad de vida, por supuesto, de quienes lo padecen. Es la principal causa de discapacidad. Mirá qué importante, ¿sí? Del tema que estamos hablando. Es la causa más frecuente de consulta al médico en el mundo. Esto es la clave de esta primera lección. La causa más frecuente de consulta al médico en el mundo es el dolor lumbar. Mirá qué importante que puede llegar a ser este curso, donde me vas a escuchar un ratito hablar de cosas que realmente son muy, pero muy interesantes. Esto, por supuesto, tiene un impacto económico enorme, ¿sí? Estamos hablando de un negocio multimillonario. Básicamente nosotros hablamos de costos médicos directos, los que están relacionados específicamente con el tratamiento, con la internación, con los métodos de diagnóstico complementarios que se utilizan para tratar al paciente con dolor lumbar en este caso, y costos médicos indirectos, que estamos cuando hablamos de las bajas laborales, de los seguros médicos, etcétera, ¿no? Y mirá, fíjate vos qué curioso, qué alarmante esto que te voy a decir. El dolor lumbar es la principal causa de uso y abuso de analgésicos, calmantes y opiáceos en el mundo, ¿sí? Todos hemos oído hablar alguna vez de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos y la situación grave que ellos viven con respecto al abuso de una sustancia tan adictiva como los derivados del opio, ¿no? Y la mayoría de ellos inicia este camino, muchas veces sin retorno, por lumbalgias, por dolores lumbares persistentes, crónicos. Y es una oportunidad de negocio, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de una oportunidad de negocio, lo hacemos desde el buen sentido. Una enorme cantidad de personas están buscando alternativas innovadoras, efectivas y no invasivas para tratar sus problemas de espalda, de dolor lumbar. Entonces, una oportunidad de negocio
por la enorme cantidad de personas que estamos hablando afectadas de este problema y la gran herramienta que nosotros podemos tener para ayudarlos. Pero bueno, en definitiva, ¿cuán frecuente es tener dolor lumbar? Eso es lo que te estarás preguntando, ¿no es cierto? Bueno, el 80% de nosotros, de cualquiera que esté viendo esto, el 80% de la gente en general padecerá un dolor lumbar de forma incapacitante durante el transcurso de su vida, ¿sí? En un año se calcula que un 20-30% de bajas laborales o de ausentismos laborales es debido al dolor lumbar. Tiene este porcentaje, ¿sí? Ya sea del dolor condicionante o de las bajas laborales, una alta incidencia es de causa miofacial. Y acá nos vamos metiendo un poquito en tema, ¿sí? Porque la principal causa de dolencias entre los 20 y los 60 años, la principal causa de dolencias, sobre todo cuando hablamos de dolor lumbar, es de origen miofacial. Ya vamos a ir viendo un poquito, pero te lo tiro también para que lo vayas entendiendo, ¿sí? Entonces, de estos dolores que nosotros vamos viendo y que después te voy a comentar, un enorme porcentaje de estas personas, la causa de su dolor lumbar es de origen miofacial. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, porque en realidad la mayoría de ellos quedan sin diagnóstico y sin un tratamiento específico. Entonces, como factores, los factores causales, tenemos la edad, ¿sí? O sea, como te dije, el grupo más afectado es entre los 30 y los 60 o entre los 20 y los 60, eso es dependiendo un poquito la bibliografía que leamos, pero es ese grupo etario. Entre el género, o sea, el sexo, no se ha investigado bien. Si alguna cuestión ocupacional puede generar alguna diferencia en que a lo mejor un trabajador de la construcción, como te voy a explicar ahora en un instante, tenga más posibilidades de padecer un dolor lumbar que a lo mejor una persona del sexo femenino que no haga trabajos tan intensos, ¿sí? Como te decía entonces, en la ocupación puede tener algo que ver el tema del género. Cuando hablamos de ocupación y de trabajos pesados, de trabajos intensos como la construcción, como levantar y llevar cosas pesadas, aunque las mujeres hoy en día, ya sea por los trabajos que habitualmente pueden utilizarse, pueden realizarse de uso doméstico, también no están exentas de sufrir trabajos extenuantes, intensos e incapacitantes. Pero sí, cuando hablamos de ocupación y por qué es la diferencia de esto de entre 30 y 60 años, porque la intensidad de su labor tiene que ver con la producción de dolor miofacial, ¿sí? Que no es lo mismo que otro tipo de dolores, como ya veremos en el próximo perla de contenido. No es lo mismo que otros tipos de dolores quizás que tienen que ver más con una cuestión degenerativa, ¿sí? Entonces la gran diferencia es trabajo pesado versus trabajo sedentario. Y la mala postura, ¿por qué te lo pongo en signos de interrogación? Porque ¿es realmente la mala postura un factor determinante en padecer dolor lumbar? Bueno, mira, en realidad no. Se sabe a ciencia cierta que en realidad lo que produce o lo que puede llegar a producir un dolor es no una mala postura, sino el mantenimiento de la misma postura por bastante o por mucho, por el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Por eso se habla hoy de los snacks saludables. No sé si conocías este término. Significa que después de estar 20, 30, 40 minutos haciendo una actividad que básicamente vas a estar en una posición determinada, te muevas, te levantes, hagas algún ejercicio, salgas a dar una vuelta con tu perro, hasta te pongas a limpiar el baño, ¿sí? Pero a eso se refiere el snack saludable, de hacer pausas activas donde vos movilices las estructuras o el cuerpo, partes del cuerpo que estaban inmóviles y con una postura que sí quizás no sea la correcta, pero en realidad, ya te digo, lo peor
para sufrir un dolor es mantener la misma postura por periodos de tiempo prolongados. Entonces, mira, te hago esta pregunta. ¿Qué crees que sea más riesgoso? ¿Un trabajo intenso, muy físico, como lo está haciendo el señor llevando ese saco de vencer de alguna cosecha? ¿O un trabajo sedentario, inmóvil, manteniendo posturas correctas o incorrectas, pero por mucho periodo, por bastante periodo de tiempo? Lo que yo te puedo decir que los dolores relacionados al estrés y al sedentarismo están más relacionados a procesos degenerativos crónicos, que es esto que vamos a ver más en el capítulo o en la lección próxima, ¿sí? Las causas que se originan por un trabajo físico intenso son más de origen miofacial, y en esas tenemos un tratamiento adecuado y efectivo para solucionarlo. Pero bueno, entonces, te hablaba de terminología de uso común, ¿sí? Términos de uso común. ¿Qué es una lumbalgia en definitiva? Una lumbalgia o dolor lumbar es exactamente lo mismo, son sinónimos, ¿no? Lumbalgia significa eso, algia lumbar. En definitiva, hay un montón de términos que usa la gente, que usamos los médicos, que usan los terapeutas, y quizás estamos hablando de un montón de nombres que definen el mismo síntoma, ¿sí? Entonces, dolor lumbar, lumbalgia, dolor de espalda abajo, lumbago, ciático, dolor de cadera, dolor de espalda, dolor de nalga. En realidad, creo que lo más importante de esto es la comunicación efectiva. Poder entendernos, poder sentir, hacer sentir a la persona que estamos por tratar que lo estamos entendiendo. Entonces yo, básicamente, ¿qué es lo que hago? Bueno, que me muestre el lugar del dolor. Entonces ahí yo me doy cuenta exactamente. Aunque él le diga de una forma y yo le diga de otra, sé que estamos hablando de lo mismo. Entonces yo, básicamente, ¿qué es lo que hago? Le pregunto qué le duele, y más allá de lo que la persona me diga, al mostrarme dónde le duele, lo anoto con su terminología y con la mía. Entonces, en la próxima sesión, lo que le pregunto es lo que me mostraba. Si esa persona a su lumbalgia le decía dolor de cadera, le voy a preguntar por su dolor de cadera. Si esa persona le decía ciático a su lumbalgia, le voy a preguntar por su ciático. Entonces, el paciente se va a sentir entendido. Creo que eso es parte de la empatía que tenemos que lograr y que es muy importante para trabajar con el dolor persistente. Entonces, básicamente hablemos el mismo idioma, ¿sí? Entendámonos. Es simple, es tan simple como eso, ¿sí? Saber exactamente, entender a la persona lo que está sufriendo y que sepa esa persona, ese paciente, ese cliente, que lo estamos entendiendo. Mirá, esto es un tratamiento psiquiátrico que se hacía hace más de 100 años, que son electroshocks. Se hacía para trabajar la psicosis, las esquizofrenias. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque muchas veces veo, observo, leo que los tratamientos que se siguen utilizando para el dolor lumbar, para las lumbalgias, es el mismo que el que se usaba hace 100 años, ¿no? Por eso puse este gráfico como analogía. Seguimos utilizando los mismos tratamientos que hace 100 años, porque básicamente en realidad lo que entiende la medicina, esta medicina que está evolucionando, pero que está ahí saliendo del cascarón, hay una premisa básica del modelo biomédico, así se denomina, que es que si duele algo, bueno, debe haber algo roto o que funciona mal. Entonces, básicamente, hay un enfoque convencional en esto, ¿sí? Hay que reparar lo que está
funcionando mal y por eso duele. Y bueno, entonces tenemos terapias, los tratamientos farmacológicos habituales, analgésicos, los famosos AINES, analgésicos no esteroides, paracetamol, corticoides, opiáceos, pregabalinas, antidepresivos, bueno, en fin, realmente la batería de fármacos que puede llegar a utilizar una persona, un paciente con dolor lumbar es enorme y te puedo asegurar que es alarmante. Intervenciones invasivas, por supuesto, vamos a ver un poquito de eso, como las infiltraciones, como las punciones, como los tratamientos quirúrgicos. Hay un montón de personas que terminan en el quirófano por un dolor de origen miofacial que se podría haber resuelto con un tratamiento adecuado. Pero bueno, yo te pregunto, entonces, ¿y si hubiera otra manera? Sí, en definitiva hay otra manera. Mirá, por el momento te voy a presentar estas tres, ¿sí? Que básicamente son los pilares de una vida saludable. Una alimentación antiinflamatoria, actividad física y movimiento, sobre todo hoy se sabe a ciencia cierta, el entrenamiento de la fuerza es nuestro gran seguro de salud y el manejo del estrés. Estos tres pilares son fundamentales poder transmitir para que nuestro paciente pueda mejorarse realmente y pueda salir adelante. Entonces, el estilo de vida es más importante que el envejecimiento. Esto es fundamental, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de dolor miofacial y del dolor crónico persistente. El estilo de vida es mucho más importante que el envejecimiento. No es verdad que los dolores son normales a medida que vamos envejeciendo. No es normal que después de los 40, 50 años debamos acostumbrarnos a sentir dolores. Es falso, es un mito. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué hemos visto? De nuevo, te lo voy a repetir porque me parece lo más importante de la clase. Motivo más frecuente de consulta al médico en el mundo, el dolor lumbar. Hemos hablado de algunas causas asociadas al dolor lumbar. Te conté lo importante que sería entender las terminologías, los usos que le damos a las palabras, ¿sí? Poder entender lo que le duele a esa persona. Y bueno, y empezamos a ver cómo podemos ayudar, ¿sí? Cómo podemos ayudar humildemente desde nuestro sector. Entonces, mira, lo que yo te quiero proponer es lo siguiente. Quiero que escribas en un cuaderno, quiero que tengas un papelito, un anotador, y después de cada lección, quiero que escribas en un minuto qué has descubierto con este video y qué información útil has adquirido, ¿sí? Dicen que los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces, yo te voy a dar un minuto para que hagas esta pequeña tarea. Y nos vemos en un ratito.
muy bien, felicitaciones. Genial. Acordate que te va a servir esto para ir haciendo un breve resumen de todos los temas que vamos a ir viendo. Ahora entonces, ¿qué te toca? Luz, cámara, acción. Apliquemos lo aprendido, ¿sí? Mira, reflexionar sobre la prevalencia del dolor lumbar en el mundo, ¿sí? Y el enorme costo sanitario, esto que hemos venido hablando. Y mira, trata de recordar la cantidad de personas que conoces, que conozcas, que sufren o han sufrido lumbalgia. De uno mismo también podemos estar hablando. Te vas a sorprender, ¿no? Creo que no se salva ni se ha salvado a nadie. Entonces, eh, quiero quiero dar esta charla, quiero que esta clase sea, este cursito, esta masterclass, sea práctica, sea dinámica. Entonces, vamos, vamos pasando por este primer módulo, por este que te conté, que era como una presentación, como una introducción, ¿sí? Y ahora nos toca ver algunas características de los diferentes tipos de dolor lumbar. Eso, si te interesa, lo vemos en el próximo video. Te espero.